Hoy estamos en Sevilla, una ciudad con pedigrí. Aquí nacieron Bécquer y Machado, aquí burló Don Juan a Doña Inés, y aquí ambientó Dostoyevski uno de sus principales relatos, El Gran Inquisidor, porque Sevilla es una ciudad de libro. Siempre que entro a una biblioteca me invade una especie de emoción. Esta emoción es hoy un poquito mayor, porque dentro he quedado con un amigo al que llevo tiempo sin ver. En 2013, Jesús Carrasco deslumbró a la crítica y a miles de lectores con su primera novela, Intemperie. Un deslumbramiento muy semejante al que años después está provocando Llévame a casa, su novela más reciente. Jesús, ¿Qué pasa, Pepo? ¿Cómo estás? mil gracias. ¿A vosotros? ¿Qué tal? ¿Cómo Muy vas? bien. ¿Por Claro. qué hemos quedado en la biblioteca Infanta Elena? Bueno, primero porque es una biblioteca pública y yo tengo una relación muy estrecha y muy fuerte con las bibliotecas públicas y también porque es la biblioteca en la que yo parcialmente escribí Intemperie, mi primera novela publicada, que seguramente sea la responsable de que yo esté aquí hoy con vosotros, porque después de esa novela vinieron otras y bueno, ya se puede decir que tuve una pequeña carrera, ¿no? Entonces, ¿Entramos? ¿Te parece? adelante, claro, por supuesto. Venga, tú primero. Jesús Carrasco es un escritor con mano de orfebre. Sus libros se construyen con el primor del artesano y la tenacidad de quien ama las palabras. Hoy, Jesús nos hablará de sus otros libros, esos que él no ha escrito, pero que lo han convertido en la persona que es hoy. Jesús, me hablabas al principio de la importancia de la biblioteca pública. ¿Cómo fueron tus inicios de lector? ¿Tuvo que ver algo este tipo de bibliotecas? Sí, concretamente una biblioteca pública subida o metida dentro de un autobús, el bibliobús que pasaba por un pueblo cercano a mi pueblo, porque yo en aquella época vivía en Torrijos, en Toledo, y era un pueblo suficientemente grande como para que no tuviera bibliobús y demasiado pequeño quizás para que no tuviera biblioteca. Y seguramente mi primer recuerdo lector relevante es entre las plantas, los geranios de mi madre leyendo Asterix antes de que llegara la hora del colegio por la tarde. Yo siento que muchas veces en mi vida la literatura me ha salvado de algo. ¿Tú también tienes esa sensación? Bueno, en un primer momento te salva del aburrimiento, ¿no? Y luego yo creo que me ha ido salvando a lo largo de mi vida de sucesivos escalones en los que he ido cayendo. Yo creo que la lectura, la literatura en particular, ofrece una reflexión sobre la vida mucho más pausada, una reelaboración de lo que uno ha ido haciendo en la vida, de los errores que haya ido cometiendo y también un reconocimiento de los aciertos o de las glorias que uno haya podido ir viviendo, ¿no? La literatura me ha permitido reelaborar la vida, asentar ciertas actitudes y yo creo que en general mejorar, no precisamente, no sé si como producto de la lectura, pero sí como producto de la reflexión que la lectura me ha provocado. ¿Hay alguna biblioteca en estos años que te haya impresionado especialmente? Ya sabemos que estamos aquí porque es importante para ti, pero alguna de estas que uno entra y dices, Dios. Sin duda hay una que es seguramente el mejor regalo que me han hecho en mi vida, al margen de mi familia, de mis amigos, ¿no? Un regalo profesional y vital, que es una visita privada a la biblioteca antigua de la Universidad de Salamanca, la sala antigua. Recuerdo tanto amor también por parte del archivero en aquel caso, de los bibliotecarios, y bueno, simplemente el espacio es extraordinario, ¿no? Y lo que contiene es un tesoro que yo diría que es el arma total contra la ignorancia, ¿no? Si cualquier persona que se permite despreciar los libros o la cultura entrara allí y viera lo que allí hay, y viera lo que en este caso España como país ha sido capaz de atesorar y de conservar, pues se quedaría patidifuso y no sé, la reverencia y el respeto que impone ese lugar es extraordinario. ¿Te parece que sigamos? Sí, por supuesto. En una biblioteca. Claro. Jesús, he venido a verte y no he echado ningún libro en la maleta. Y lo he hecho con toda la intención, porque esperaba, y es lo que te pido ahora, que me recomiendes una lectura. Bueno, pues como vas a estar pocos días en Sevilla y querrás ver Sevilla también, que es una ciudad muy hermosa, como sabes, no te recomendaré La Cartuja de Parma de Stendhal, porque es un libro extenso, pero muy gozoso, como todo lo de Stendhal. Te recomendaré algo mucho más breve y muy intenso, que es Esperando a los bárbaros, del Nobel sudafricano Coetzee, John Maxwell Coetzee.
y que es un libro que yo leí allá por el año 2002, justo antes de que le concedieran el Premio Nobel de Literatura. Y es un libro del que podríamos hablar muy extensamente, si tú quieres. No lo voy a coger de la biblioteca, porque vamos a ir al otro gran templo de los lectores, que es la librería. Lo siguiente que te voy a pedir después de haberme recomendado un libro es si me llevas a una librería aquí en Sevilla. Por supuesto, tengo muy buena relación con los libreros y libreras de Sevilla. Hay excelentes librerías en Sevilla y hay una a la que le tengo particular cariño, que es Caótica, que es un espacio para la literatura, pero también para la actividad cultural en el centro de la ciudad, que a mí me gusta mucho y que me encantará que conozcas. Pues vamos. Adelante. Venga, vamos. En una provincia lejana, ya en los límites del imperio, un magistrado dirige la vida de una pequeña ciudad fortificada. Los bárbaros viven fuera de la ciudad. Se trata principalmente de tribus nómadas muy apegadas a sus tradiciones. Un día, el imperio decide que los bárbaros son una amenaza y envía al coronel Yol para que lleve a cabo una campaña de control y sometimiento. El magistrado, que conoce bien a los bárbaros, advierte de lo innecesario de la empresa, pero el coronel Yol tiene una misión y va a cumplirla, aunque eso suponga dinamitar la apacible vida de la ciudad. Esperando a los bárbaros es un libro breve pero al mismo tiempo gigante. Es la historia de la degradación humana y del uso, a menudo gratuito, que el poder hace de la violencia para legitimarse. Esto es Caótica, la librería de la que te he hablado. Caótica. Y bueno, tiene una selección así muy interesante de libros. Hola, Rafa. Hey, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Te presento a Pepo. Hola. Encantado. Rafa, Mucho gusto. librero de Caótica. ¿Qué tal? Qué sitio Muy más chulo, ¿no? Pues muchas gracias, muchas gracias. Increíble. ¿Cómo se te ocurrió montar una librería que no parece que sea el negocio más apoyante del mundo? Pues mira, esta es una heredera de otra librería que había en la Alameda hace unos años que se llamaba La Extravagante. Allí estuvieron bastante tiempo. Y digo estuvieron porque yo me sumo un año después de que se abra Caótica en abril del 17. Iniciales eran 3 y hoy somos 6, o sea que esto crece. Rafa, yo he venido a Sevilla a leer un libro. Un buen sitio para leer. Entonces he buscado a Jesús lo primero para que me recomiende uno. Yo les he recomendado Esperando a los bárbaros de Coetzee. Probablemente lo tengamos, coche y solemos tener. Es un libro que quería para un par de días que va a estar en Sevilla y me pareció que era una buena lectura. Muy bien, pues si os parece os lo enseño arriba. Claro. Genial, Adelante. vamos. Venga. Gracias. Pues nada, aquí estamos. Vamos a ver. Esta es la parte de bolsillo, la C por aquí. Mira, aquí hay... Bueno, me has dicho 1 o 2. Necesito 2. Pues Yo voy a leerme uno. tienes pero suerte. Es tu necesito día dos. de suerte. Bueno. 2 que tienes. Genial. Pues, sí que... No es muy grueso, pero es bien denso, ¿eh? Te va a dar que pensar. Bueno, eso es lo interesante, ¿no? El elixir, la literatura en elixir. Es literatura en estado puro. Le contaba a Pepo que sois un espacio muy singular en el centro de Sevilla. ¿Tú crees que tenéis algún tipo de cliente específico o es muy variado el tipo de cliente que tenéis? Es muy variado. Cuando eres una librería generalista, digamos que la clientela viene de todas partes, ¿no? Es cierto que nosotros, por otro lado, tenemos ciertos nichos, cierto tipo de público que sabemos que viene más que otros. Por ejemplo, los interesados vienen muchos jóvenes interesados en poesía, el público interesado en temas LGTBI, están los que vienen a comprar libros para los niños, lectores de novelas, lectores de ensayos. Afortunadamente tenemos una amplia participación del público lector, por así decirlo. Tú como librero, los libreros, además de vender propiamente libros, sois también una fuente de consulta. ¿Qué dirías sobre Coetzee? Yo cuando he leído a Coetzee he sentido que era un autor que no ofrecía concesiones al lector. Me parece que es un escritor que es un maestro en elaborar una trama en la que las cosas casi como que caen por su propio peso. Y esa es la habilidad de Coetzee, ¿no? Creo que es un autor que puede leer cualquiera, pero que sin embargo no ofrece libros sencillos. Son sencillos de leer en cuanto a la forma, en cuanto al estilo, pero son muy complejos, tanto en forma como en fondo. No, te voy a decir que estoy de acuerdo con eso. Es una de las características de Coetzee, ¿no? Que tiene una enorme densidad literaria y psicológica en un espacio textual que es aparentemente muy sencillo, ¿verdad? Muy accesible. El lenguaje que emplea no es particularmente, digamos, subordinado, ¿no? Hay frases cortas y sencillo, pero efectivamente da
lugar a una relectura muy amplia, ¿no? Volver a leerla y pensar en lo que Y hay otra cosa que a mí me gusta mucho de Coetzee, porque desde el principio te está planteando dilemas morales en los que es muy fácil situarse de un lado. Y a medida que avanza la trama, no es solo que la novela trate de manera distinta ese tema, sino que de repente te incorpora nuevos conflictos cuando aparentemente el conflicto ya estaba planteado desde la página 1, ¿no? Coetzee también es ese tipo de sorpresa de alguien muy inteligente que te está diciendo la vida no es tan sencilla. Entonces Coetzee también es esa sorpresa y ese reto moral para el lector. Es ese tipo de libros, ¿no?, que la complejidad se queda en el lector, no en el libro. Yo tengo un amigo que dice que cuando te comes una pizza mala, la pizza se termina de hacer en tu estómago. Entonces los libros de Coetzee se terminan de hacer en tu cabeza mucho tiempo después de haberlo cerrado. Y creo que eso es un signo de la buena literatura. 1.000.000 de gracias, Rafa. A vosotros. Ha sido Muchas gracias. muy ilustrador hablar contigo. Bueno, pues esto es Caótica. Sí que estaba chulo, sí. ¿Te ha gustado, no? Me ha encantado. Una gran librería. Llevo los 2 libritos. Atrás. Bueno, pues nos vemos Un par de días, lo que tarde en leer, te pregunto que... Venga, vale. Jesús, gracias, tío. Chao. En 1904, el poeta Cavafis escribió un poema titulando Esperando a los bárbaros. Es de ahí de donde Coetzee saca el título para su novela. En el poema de Cavafis, una persona se asombra por los cambios repentinos que ve en su ciudad. ¿Por qué hay tanta gente congregada? ¿Por qué los cónsules visten sus mejores galas? ¿Por qué los oradores permanecen callados? Todas las preguntas obtienen la misma respuesta inquietante, porque hoy llegan los bárbaros. Todos en la ciudad esperan la llegada de los bárbaros. Sin embargo, la parte final del poema dice así. ¿Por qué vacía la multitud calles y plazas y sombría regresa a sus moradas? Porque la noche cae y no llegan los bárbaros, y gente venida desde la frontera afirma que ya no hay bárbaros. ¿Y qué será ahora de nosotros sin bárbaros? Quizá, después de todo, ellos fueran una solución. Voy camino de la Plaza de San Francisco, un lugar que durante décadas sirvió para los ajusticiamientos públicos y los autos de fe de la Inquisición. Allí he quedado con Marian Pérez Bernal. Marian es filósofa. Su trabajo consiste en reflexionar sobre las sociedades presentes y pasadas para ayudar a sus alumnos a comprender el porvenir. Ella viene a hablarnos de los bárbaros, pero también de sus opuestos, los civilizadores. Marian, ¿la idea del bárbaro cómo surge? ¿En qué momento? Bueno, la idea del bárbaro aparece en Grecia en torno al siglo VII, siglo VI a.C. y aparece para referirse a aquellas personas que no hablan la lengua griega. Sin embargo, muy pronto se carga con un juicio de carácter moral relacionado el bárbaro con el salvaje. Griego civilizado, bárbaro salvaje. Interesante. ¿Y el concepto de bárbaro ha evolucionado desde entonces con las diferentes sociedades o una cosa que se quedó ya así anquilosada? Sí ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Los propios griegos ponen en cuestión el concepto bárbaro. O Eratóstenes también dice, cuando se le recomendó a Alejandro que los amigos eran los griegos y los enemigos eran los bárbaros, se equivocaban, porque ser bueno o malo no tiene nada que ver con la lengua que uno hable, y se va a encontrar griegos buenos y griegos malos, igual que bárbaros buenos y bárbaros malos. Y hay un cambio también muy importante con el cristianismo. Ahí entonces lo que va a aparecer es que el otro va a ser el pagano, ¿no? Entonces lo que nos vamos a encontrar que el enemigo ahora, en cierto modo, es el salvaje, y que no conoce la religión cristiana, o es aún peor, el infiel, el que sigue otra religión. Marian, hay una cosa que persigue a la idea o al concepto de barbarie, yo creo que desde muy pronto, ¿no?, tal como tú nos estás explicando, que es la violencia. La violencia, en principio, parece apegada a ese bárbaro. Esto siempre ha sido así,
en algún momento se desprenden de esa mochila? Yo creo que es un concepto en el que se asocia continuamente la idea de la violencia, la idea de que son pueblos salvajes, son pueblos primitivos y hacen cosas que nosotros no hacemos. Por ejemplo, cuando Napoleón invade Egipto, dice que va a llevar la civilización, pero en realidad ese llevar la civilización, que significa la conquista de otro pueblo y la imposición de otros pueblos de una costumbre, es una violencia enorme, ¿no? O sea, digamos que hay una violencia civilizada y una violencia bárbara. Exactamente, pero hablan continuamente de la violencia son los otros, ¿no? ¿Quiénes serían hoy, o los bárbaros de hoy en día, o el concepto a dónde apuntaría? ¿El bárbaro quién es? El bárbaro es aquel que niega al otro la capacidad de ser humano, el que dice que hay otro que no es humano. Humano soy yo y tú no eres humano, ese es el bárbaro. Podemos decir entonces, Marian, que la vieja dicotomía civilización y barbarie de alguna manera está fuera de eje, ¿no? Realmente es una invención, pero hay una trampa detrás, ¿no? Porque siempre la civilización somos nosotros y los bárbaros son los otros, ¿no? Eso entronca con la Ilustración. El concepto de civilización aparece con Mirabeau, el primero que lo utiliza en 1757, habla de la civilización. Y unos años después, ya en 1787, Condorcet habla de cómo la implantación de la civilización en todo el mundo permitirá acabar con la esclavitud, permitirá acabar con la violencia, permitirá acabar con la guerra, ¿Y hemos acabado con algo de todo eso? Creo que después de escucharte tengo mucho más claro el pensamiento o cómo funciona la cabeza de muchos de los personajes del libro que estoy leyendo. Un millón de gracias. Estupendo, muchas gracias, me alegro. El magistrado es el personaje central de la novela. En un momento dado nos dice: quise vivir fuera de la historia que un imperio impone a sus súbditos, pero nunca quise que los bárbaros soportaran el peso de la historia de un imperio. A veces tengo la impresión de que la historia de la humanidad se parece bastante a un mar lleno de icebergs. Vemos sus picos, conocemos sus nombres, Julio César, Felipe II, Carlos V, pero ignoramos la inmensa masa de hielo que hay bajo la superficie. Es decir, conocemos el nombre de los que hicieron la historia, pero desconocemos a aquellos que la padecieron. Jesús, ¿qué tal? Oye, mira, acabo de terminarme el libro. Sí, brutal. Increíble. ¿Cómo te viene si mañana nos vemos un rato y charlamos sobre él? Perfecto. Vale, Jesús. Venga, pues allí nos vemos, a esa hora. Muchas gracias, tío. Venga, un abrazo. Hasta mañana. Chao, chao. El librero es un bar singular y acogedor donde las tapas suculentas se conjugan perfectamente con anaqueles llenos de libros. Jesús. Hola, Pepo. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, contento de que nos juntemos otra vez y bastante impresionado, la verdad. Como tú dices, es una historia del imperio y la cercanía de lo que entienden que son los bárbaros, es una historia de frontera. La frontera tiene mucha importancia en esta novela. Tú fuiste un niño, no sé cuánto tiempo estuviste, pero tú naciste en Olivenza, en un espacio fronterizo. Sí. ¿Qué es la frontera para ti? Bueno, el caso de Olivenza además es un caso particular porque es un municipio que ha pertenecido a lo largo de la historia tanto a Portugal como a España. De hecho, Portugal lo reclama actualmente, sigue reclamándolo. Gracias. Y desde pequeño creo que el hecho de haber nacido allí dejó claro en mí una idea, y es que la frontera no es una línea sino una franja, es un espacio de intercambio. Y yo recuerdo que cuando era pequeño el habla de Olivenza, evidentemente se hablaba en castellano, pero se mezclaban muchos términos en portugués, ¿no? Para mí un saltamontes era un gafañoto, por ejemplo, ¿no? Bonito. O una caída era una camballota. Para mí este era el lenguaje natural, sigue siendo un espacio de intercambio, como otras fronteras que luego he conocido. Ahora que hablas de lo lingüístico, es que la palabra bárbaro, el origen es griego,
Bárbaroi, y tiene que ver con el que no sabe hablar tu lengua. Y lo que te decía que me parecía bello es que la diferencia con el otro, con el que está más allá de la frontera, no era física, no era de color, como ahora lo tenemos más o menos asumido, era lingüística. El que no puede comunicar contigo era el bárbaro, ¿no? El bárbaro. Sí, tiene algo de poético este asunto, ¿no? Porque acostumbramos efectivamente a considerar al bárbaro aquel que es diferente por raza o por cultura. Sin embargo, que el hecho lingüístico, el plano lingüístico se ponga en primer lugar a la hora de definir al otro, en realidad lo que refiere es la importancia del plano lingüístico, no como la lengua nos define como seres humanos, pero también determina nuestra forma de relación cultural, el espacio del mundo que ocupamos, el tipo de relación que tenemos, el modo en que conocemos el mundo. Es lingüístico. Esperando a los bárbaros es una novela que habla de la violencia que ejerce el poderoso contra el indefenso, pero también está el envés. Tenemos la necesidad del cuidado, ¿no? Y esa atención por el que sufre también aparece en la novela. Y yo ahí me he dado cuenta que en toda tu producción literaria hay un interés parecido. O sea, en todas tus novelas siempre hay alguien que necesita un cuidado y, lo que es más importante, alguien que lo ofrece y que lo da. Yo creo que eso es uno de esos elementos inconscientes que emergen en la literatura como un corcho que flota en el agua. Es decir, yo no lo pretendo, yo no me considero un escritor de tesis, no me propongo escribir sobre determinado tema, sino que más bien la escritura es un calentamiento, un montar en bicicleta, un caminar en el que yo me voy encontrando cosas. Y esas cosas que yo me encuentro suelen ser cosas relevantes para mí. Entonces soy muy sensible, yo creo, a este cuidado y también a la falta de cuidado. Y eso, naturalmente, emerge cuando uno practica este ir en bicicleta o este caminar que es la literatura, a veces, ¿no? Y tiene gracia la correlación de esa idea con tu forma de escribir, que bueno, sabemos que es muy de artesano, de la palabra justa en el sitio exacto. O sea, se tiene atención al otro, pero también se tiene atención a la lengua, al idioma, a lo que vas a contar. Es que son manifestaciones diferentes del mismo hecho. Es decir, el cuidado yo creo que parte de una conciencia del mundo, de una percepción del mundo. Si tú no te das cuenta de que hay alguien que sufre, por ejemplo, o de algo que está mal hecho y que puede ser mejorado, si no partes de esa conciencia, de esa percepción, no se puede producir el fenómeno siguiente, ¿no? Cuando yo me dirijo a la literatura o la ejerzo no como un artista, no como un intelectual ni mucho menos, ni como un profesional, si acaso como un amateur, y desde luego como un artesano, siempre, ¿no? Para mí la lengua tiene una materialidad que es la que puede tener para un alfarero la arcilla o la piedra para un escultor, ¿no? Un crítico catalogó Esperando a los bárbaros como un thriller político, algo que en principio parece muy, muy lejano por la trama, por la peripecia de lo que se va contando. Pero sí es verdad que hay dos visiones, ¿no?, sobre la praxis del poder. Una que es más humanista, por decirlo de alguna manera, bien intencionada, paternalista incluso a veces, y otra que es más pragmática, más militarista, ¿no?, más de la consecuencia inmediata de un acto. ¿Tú crees que eso sigue presente hoy día, esas dos formas de entender la práctica política? Y en este libro, efectivamente, tras esas dos posiciones de los dos personajes principales, pues se esconden posiciones políticas que ahora mismo se manifiestan, ¿no? Y que tienden, como decía, yo creo que a dejar un espacio vacío en el medio, ¿no?, donde haya la posibilidad de enfrentarse un campo, se está preparando un campo de batalla, ¿no? Vosotros allí, nosotros aquí, vamos ensanchando ese espacio central, nos vamos hacia los extremos, vamos dejando el centro vacío, de modo que haya un espacio central en el que luego enfrentarse. La historia también nos ha demostrado que esa separación tan radical, que ese considerar al otro un bárbaro de una manera así, tan zafia, no conduce a nada bueno, ¿no? Esperando a los bárbaros es un libro inteligentemente crudo. Hay un instante en el libro en que parece que puede florecer algo parecido al amor, a la piedad, Sí. entre dos personajes. ¿El amor nos salva realmente de algo o es una excusa que mantenemos, un pretexto necesario que mantenemos para seguir en la popa de la vida? El amor yo creo que es como una higuera, ¿no? Crece entre los dos sillares de un puente, donde hay un muro de piedra, de repente aparece una higuera y florece y crece hasta ser casi un árbol adulto, ¿no? El mejor producto del humano, desde mi punto de vista, es el amor. Entonces yo no sé si es una respuesta, pero desde luego es una necesidad. Jesús, te voy a pedir un último favor. Me gustaría que firmases estos dos libros. Claro. Para dos lectoras o lectores desconocidos. Uno irá a los seguidores del programa
y otro lo vamos a dejar en algún lugar de Sevilla para darle una alegría y para pegar un tiro sin esa certeza de la que tú hablabas, sino quien quiera que lo lea y ojalá le sirva. Vale, pues vamos allá.